Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los dones más asombrosos de la evolución, la vista. Un sentido que no solo nos permite percibir el mundo, sino interpretarlo, darle forma, emoción y significado. La luz, invisible y misteriosa, recorre el universo para transformarse en colores, sombras y formas dentro de nuestra mente. Ver no es simplemente abrir los ojos, es un acto de ciencia, biología y filosofía. La vista es el puente entre la realidad externa y la conciencia interna, entre el universo material y el universo mental que construimos cada día. Todo comienza con la luz. Esa radiación electromagnética que viaja a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo y que se comporta a veces como una onda y otras como una partícula. Sin ella, no habría colores, ni figuras, ni vida tal como la conocemos. Los fotones, las diminutas unidades de energía que componen la luz, surcan el espacio desde el Sol hasta chocar con la Tierra, rebotando en cada superficie y entrando en nuestros ojos. Lo que llamamos ver es, en realidad, la interpretación cerebral de ese bombardeo constante de fotones. Cada rayo que toca una hoja, una pared o un rostro lleva consigo información codificada sobre su forma, textura y color, y nuestros ojos son el instrumento biológico diseñado para decodificar ese lenguaje luminoso. La historia evolutiva de la vista es una de las más fascinantes de la naturaleza. Los primeros organismos del planeta no podían ver, solo reaccionaban a la luz o la oscuridad. Hace unos 600 millones de años, ciertos seres unicelulares desarrollaron proteínas fotosensibles llamadas opsinas, que podían detectar cambios en la intensidad lumínica. Con el tiempo, esos simples sensores se convirtieron en estructuras cada vez más complejas, capaces de formar imágenes. En los trilobites del océano primitivo, ya se encuentran rastros de ojos compuestos, similares a los de los insectos actuales. En los vertebrados, el proceso siguió refinándose hasta dar origen al ojo que hoy poseen los seres humanos, una máquina biológica tan precisa que, si fuera una cámara, superaría a casi cualquier dispositivo creado por el hombre. El ojo humano es una esfera de apenas 2,5 centímetros de diámetro, pero en su interior ocurren procesos físicos y químicos de enorme complejidad. La luz entra por la córnea, una capa transparente que actúa como una primera lente y que comienza a enfocar los rayos. Luego pasa por la pupila, el orificio central del iris, cuyo tamaño varía según la cantidad de luz disponible, ajustándose de manera automática para evitar el exceso o la falta de iluminación. Tras ello, la luz atraviesa el cristalino, una lente flexible que cambia de forma gracias a los músculos ciliares, permitiendo enfocar tanto objetos lejanos como cercanos. Finalmente, los rayos se proyectan sobre la retina, la capa interna del ojo que convierte la energía luminosa en impulsos eléctricos. La retina es una verdadera extensión del cerebro. Contiene más de 120 millones de bastones y unos 6 millones de conos, dos tipos de células fotorreceptoras que trabajan en conjunto para crear la imagen visual. Los bastones son extremadamente sensibles a la luz y permiten la visión en condiciones de poca iluminación, aunque no distinguen colores. Los conos, en cambio, funcionan mejor con luz intensa y son los responsables de la percepción del color. Existen 3 tipos de conos, cada uno especializado en una longitud de onda: roja, verde y azul. De la combinación de estos 3 surgen todos los matices que percibimos. Lo asombroso es que esta mezcla no ocurre fuera de nosotros, sino en nuestra mente. No existen los colores en el mundo físico, solo longitudes de onda. Los colores son construcciones neurológicas, interpretaciones cerebrales de la energía. El punto donde los nervios de la retina se reúnen para formar el nervio óptico carece de receptores, lo que produce una pequeña zona sin visión, el punto ciego. Sin embargo, nunca lo notamos porque el cerebro rellena la información faltante basándose en los alrededores. Es un ejemplo del poder creativo de la mente. Lo que vemos es tanto una realidad externa como una simulación interna. Cada segundo, el cerebro interpreta millones de señales visuales, las corrige, las compara con recuerdos previos y las transforma en una imagen coherente del entorno. Cuando miramos el mundo, en realidad estamos contemplando una construcción cerebral basada en la luz que lo toca. Este proceso, aparentemente instantáneo, ocurre a una velocidad impresionante.
Desde que un fotón entra en el ojo hasta que el cerebro interpreta la imagen transcurren apenas unas décimas de segundo. Aún así, esa fracción mínima basta para que podamos percibir movimiento, profundidad y color. La visión humana es binocular, lo que significa que ambos ojos captan el mismo objeto desde ángulos ligeramente distintos. El cerebro combina esas dos imágenes para crear una sensación tridimensional del espacio. Gracias a eso podemos calcular distancias, percibir el volumen de los objetos y movernos con precisión. Pero ver no se reduce a captar luz. La vista es también un fenómeno psicológico y emocional. Lo que miramos está cargado de significado. Un atardecer, una mirada, una obra de arte o una sombra pueden despertar recuerdos, sentimientos o pensamientos profundos. Nuestros ojos son el medio a través del cual el mundo entra en nosotros, pero también son el espejo de lo que somos. Cuando alguien nos observa, percibe en nuestra mirada la historia de nuestra mente. Los ojos no solo reciben luz, también la proyectan simbólicamente, expresan la vida interior. La vista, por tanto, no es solo un sentido, sino una forma de conocimiento. En las antiguas civilizaciones, ver era un acto sagrado. Los egipcios adoraban al ojo de Horus como símbolo de poder, curación y protección. En muchas culturas, la visión estaba asociada con la sabiduría, como si el hecho de ver con claridad equivaliera a comprender la verdad. Incluso en el lenguaje cotidiano, ver y entender son casi sinónimos. Decimos veo lo que quieres decir cuando comprendemos algo. Esta fusión entre percepción y conocimiento es una muestra de cómo la vista ha modelado nuestra forma de pensar y de sentir. Los científicos han descubierto que la visión consume una enorme cantidad de energía cerebral. Cerca del 40% del córtex cerebral está involucrado en el procesamiento visual. Esto significa que casi la mitad de nuestra mente está dedicada a ver, interpretar y recordar imágenes. De hecho, la memoria visual es una de las más poderosas. Recordamos rostros, paisajes y colores con una precisión que ningún otro sentido alcanza. Cuando soñamos, muchas de las escenas que aparecen en la mente son reconstrucciones visuales de experiencias pasadas o de combinaciones creativas del cerebro. Sin embargo, la vista no es infalible. Nuestros ojos pueden engañarnos. Las ilusiones ópticas revelan los límites de la percepción. Al ver figuras que parecen moverse o colores que cambian de tono, descubrimos que el cerebro no muestra siempre la realidad, sino la versión más útil o coherente para nuestra supervivencia. La evolución favoreció la rapidez sobre la exactitud. Es mejor percibir algo que podría ser peligroso y reaccionar, aunque sea una ilusión, que no verlo en absoluto. Ver, entonces, es un compromiso entre la fidelidad a la realidad y la eficiencia biológica. La luz que permite la visión no es igual en todas partes ni constante en el tiempo. Su intensidad, su ángulo y su composición cambian con las estaciones, con la atmósfera y con la hora del día. Al amanecer, la luz tiene tonos rojizos porque los rayos solares atraviesan una mayor porción de la atmósfera, dispersando las longitudes de onda azules. Al mediodía, cuando el sol está en lo alto, la luz es más blanca y directa, lo que genera sombras nítidas. Al atardecer, la tierra vuelve a teñirse de tonos cálidos. El ojo humano se adapta a esos cambios con sorprendente eficacia. Los músculos del iris se contraen o dilatan la pupila en cuestión de milisegundos, ajustando la entrada de luz para mantener una percepción estable. Este proceso, conocido como adaptación luminosa, es esencial para sobrevivir, pues permite distinguir formas incluso bajo condiciones extremas de claridad o penumbra. Cuando la luz llega a la retina, su destino final son las células fotorreceptoras. Allí, cada bastón y cono contiene una molécula de pigmento visual que cambia de forma al recibir un fotón. En los bastones, ese pigmento es la rodopsina, una proteína sensible a la luz tenue. Cuando un fotón impacta sobre ella, se produce una reacción fotoquímica que transforma la energía luminosa en una señal eléctrica. Ese proceso se conoce como fototransducción. En fracciones de segundo, la información pasa de la retina a través del nervio óptico, viaja por el quiasma óptico, donde parte de las fibras nerviosas se cruzan, y llega finalmente al tálamo y al córtex visual, en la parte posterior del cerebro. Es allí donde la imagen adquiere forma consciente.
La velocidad y precisión de este sistema son prodigiosas. Cada segundo, el ojo humano puede captar millones de fotones, pero solo una pequeña fracción es procesada conscientemente. El cerebro selecciona y filtra la información visual según su relevancia. Por eso podemos concentrarnos en un rostro en medio de una multitud o seguir con la vista un solo objeto mientras todo lo demás se desvanece en el fondo. Esta capacidad de atención selectiva es lo que nos permite navegar en un mundo saturado de estímulos. En cierto modo, ver es también un acto de elección. Elegimos, sin darnos cuenta, que parte del mundo merece nuestra conciencia. El color es una de las maravillas más poéticas de la vista. Aunque la física describe la luz como una mezcla de longitudes de onda, el cerebro la transforma en sensaciones. Un campo de flores no es solo una sucesión de energías electromagnéticas, es una explosión de rojos, amarillos y violetas que despiertan emociones. La naturaleza no eligió los colores al azar. Muchos animales usan la visión del color para sobrevivir. Los depredadores para identificar presas, los herbívoros para distinguir hojas frescas de las viejas, los insectos para localizar flores. En los humanos, el color se ha convertido en lenguaje, en arte, en símbolo. El rojo nos alerta o apasiona, el azul nos calma, el verde nos conecta con la vida. La biología se une con la cultura en cada mirada. Dentro de la retina, los conos dedicados al color funcionan en una armonía casi musical. Aquellos sensibles al rojo responden a longitudes de onda largas, los del verde a intermedias y los del azul a cortas. La combinación de sus señales permite percibir millones de matices. Cuando alguno de estos tipos de conos falta o está alterado, surgen condiciones como el daltonismo. En esas personas, ciertos colores se confunden o desaparecen del espectro visible. Lo curioso es que el cerebro se adapta incluso a esas limitaciones, aprendiendo a distinguir por contraste o contexto. La visión, por tanto, es flexible, moldeable, nunca estática. Más allá del color, la vista nos proporciona percepción de profundidad, movimiento y forma. Estos tres elementos son fundamentales para comprender el entorno. El cerebro compara las imágenes que llegan de ambos ojos y calcula la distancia de los objetos, un proceso conocido como estereopsis. También detecta los cambios en la posición de los objetos en el tiempo, lo que nos da la sensación de movimiento. En realidad, los ojos no se mantienen quietos nunca. Realizan pequeños saltos, llamados sacadas, que exploran el entorno varias veces por segundo. Sin esos movimientos imperceptibles, la imagen se desvanecería de la retina. Nuestra visión es activa, no pasiva. Busca constantemente nuevos estímulos para mantener viva la percepción. En el interior del ojo, el humor vítreo, una sustancia gelatinosa que llena el globo ocular, mantiene su forma y permite que la luz llegue de forma estable a la retina. Cualquier alteración en su transparencia produce sombras o destellos conocidos como moscas volantes. Aunque suelen ser inofensivas, nos recuerdan que el ojo es un sistema vivo, que envejece y se transforma con el tiempo. La presbicia, por ejemplo, aparece cuando el cristalino pierde flexibilidad, dificultando el enfoque cercano. La miopía y la hipermetropía se deben a pequeñas diferencias en la forma del globo ocular o en la curvatura de la córnea. Cada variación modifica la trayectoria de la luz, y el resultado es una imagen borrosa. Las lentes correctivas compensan esas diferencias devolviendo la precisión al sistema. Sin embargo, la vista no depende únicamente de los ojos. El cerebro es su verdadero arquitecto. Existen zonas específicas, como la corteza visual primaria, que procesan los contornos, la orientación y la intensidad de la luz. Otras áreas se encargan del color, del movimiento o del reconocimiento de rostros. Ver a un ser querido, por ejemplo, activa no solo el sistema visual, sino también regiones asociadas con la emoción y la memoria. La vista se entrelaza con todo el sistema nervioso, creando una experiencia completa. No observamos el mundo de manera neutra, lo sentimos a través de la mirada. La evolución perfeccionó este sistema para garantizar la supervivencia. Los depredadores, como los humanos, tienen los ojos al frente, lo que les permite calcular distancias y enfocar presas. Los herbívoros, en cambio, poseen los ojos a los lados de la cabeza,
para abarcar un campo visual más amplio y detectar amenazas. Esta diferencia anatómica refleja distintas estrategias evolutivas. En el ser humano, la visión frontal favoreció la precisión, la manipulación de objetos y el desarrollo de herramientas. Ver con detalle permitió planificar, construir y finalmente, pensar de forma más abstracta. La vista, en cierto sentido, impulsó la inteligencia. La luz, además, regula funciones internas del cuerpo más allá de la visión. En la retina existen células fotosensibles que no intervienen en la formación de imágenes, pero sí en la sincronización del reloj biológico. Detectan la presencia o ausencia de luz y envían señales al cerebro para ajustar el ciclo circadiano. Así, la luz matutina nos despierta y la oscuridad nocturna prepara al cuerpo para el descanso. La vista y el ritmo vital están profundamente conectados. Cuando alteramos artificialmente esa relación, como ocurre con la exposición prolongada a pantallas o la falta de luz natural, se modifican los patrones de sueño, el estado de ánimo y hasta el metabolismo. En el laboratorio, los científicos han estudiado con detalle cómo la luz afecta al comportamiento humano. La exposición a luz azul, por ejemplo, suprime la producción de melatonina, la hormona del sueño. Por eso, pasar horas frente a dispositivos electrónicos antes de dormir puede dificultar el descanso. Pero la misma luz azul en horas diurnas mejora la atención y el rendimiento cognitivo. La vista, entonces, no solo nos muestra el mundo, también regula nuestro estado interno. Somos criaturas hechas de luz, biológicamente dependientes de su presencia y su ausencia. A lo largo de la historia, el conocimiento sobre la visión ha evolucionado desde las interpretaciones místicas hasta las explicaciones científicas. En la antigüedad, pensadores como Empédocles creían que los ojos emitían rayos que tocaban los objetos para verlos. Fue solo con la llegada de la óptica, siglos después, que se comprendió el verdadero papel de la luz como algo que entra en el ojo, no que sale de él. Con el desarrollo del microscopio y la fisiología, el misterio del ojo comenzó a desvelarse. Aún así, sigue siendo una de las estructuras más enigmáticas del cuerpo humano, una fusión de precisión mecánica y sensibilidad neuronal. En el siglo XVII, el avance de la óptica transformó para siempre la comprensión del ojo humano. Científicos como Johannes Kepler y René Descartes demostraron que la imagen del mundo se proyecta invertida sobre la retina, como en una cámara oscura. Fue un descubrimiento desconcertante. Lo que vemos en realidad llega al revés, y es el cerebro el que corrige y reconstruye la orientación correcta. Esta revelación marcó un cambio profundo en la manera de pensar la percepción. La vista dejó de ser vista como una ventana pasiva al mundo para convertirse en un proceso activo, interpretativo y dependiente del pensamiento. Ver ya no era solo cuestión de luz, sino también de mente. En el interior del cerebro, la información visual viaja a través de una compleja red de conexiones neuronales. Desde la retina, los impulsos eléctricos viajan por el nervio óptico hasta el quiasma, donde parte de las fibras se cruzan, garantizando que cada hemisferio del cerebro reciba información de ambos ojos. Desde allí, la señal continúa hasta el tálamo, concretamente al núcleo geniculado lateral, que actúa como estación de relevo, filtrando y organizando la información antes de enviarla al córtex visual. En la parte posterior del cerebro, en el lóbulo occipital, la imagen comienza a tomar forma. Allí, millones de neuronas analizan líneas, bordes, contrastes y colores. Es como si el cerebro desmontara el mundo en fragmentos para luego volver a construirlo con significado. La visión no es un espejo del mundo, sino una traducción. Lo que percibimos como una escena coherente es el resultado de múltiples capas de procesamiento. La primera capa detecta formas simples, la segunda interpreta movimiento y profundidad, y otras regiones superiores asocian lo visto con recuerdos, emociones y conceptos. Cuando reconocemos el rostro de una persona amada, no vemos solo su silueta o su color de ojos. Vemos una historia compartida, un sentimiento, una identidad. La vista es también memoria. Cada imagen actual se superpone con miles de imágenes pasadas, y juntas forman el mosaico de nuestra experiencia. La neurociencia ha demostrado que el cerebro puede generar sensaciones visuales incluso sin estímulos externos. En la oscuridad total,
Algunas personas aseguran ver luces, figuras o destellos, producto de la actividad espontánea de las neuronas visuales. Durante los sueños, el cerebro crea escenas completas sin la participación de los ojos. La vista, entonces, no depende siempre de la luz, sino de la capacidad de la mente para imaginarla. Ver es tanto percibir como recordar, tanto recibir como crear. Este poder imaginativo explica también por qué el arte visual ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Las primeras pinturas rupestres, los jeroglíficos egipcios o los mosaicos romanos son testimonio de que el ser humano no solo mira el mundo, sino que necesita representarlo. En cada trazo hay una búsqueda por entender la relación entre el ojo, la luz y la mente. El arte es una extensión de la vista, una forma de registrar la visión interna. La ciencia moderna ha descubierto que incluso cuando contemplamos una pintura o una fotografía, nuestro cerebro simula movimiento, volumen y profundidad, como si estuviéramos frente a una escena real. Las neuronas espejo, encargadas de imitar la experiencia observada, se activan al mirar imágenes de gestos, miradas o paisajes, provocando emociones genuinas. La vista también tiene un papel esencial en la comunicación humana. Antes de pronunciar una palabra, los ojos ya han dicho mucho. La dirección de la mirada, su intensidad o su duración transmiten información emocional y social. Desde el nacimiento, los bebés reconocen el contacto visual como una señal de conexión y seguridad. Estudios neurológicos muestran que la mirada directa activa regiones cerebrales asociadas con la empatía y la comprensión. La vista es el lenguaje más antiguo, anterior al habla, y sigue siendo uno de los más poderosos. Pero esta misma sensibilidad visual puede volverse frágil. El exceso de estímulos, la sobreexposición a pantallas y la constante saturación de imágenes alteran el modo en que procesamos la realidad. En las sociedades modernas, el ojo humano se ha vuelto hipervigilante. Recibimos miles de imágenes por día, muchas de ellas carentes de contexto, lo que lleva a una fatiga visual y cognitiva. La ciencia ha demostrado que este bombardeo visual reduce la capacidad de concentración y afecta la memoria a largo plazo. La vista, diseñada para explorar paisajes naturales, se ve ahora confinada a superficies planas de luz artificial. Paradójicamente, la tecnología que amplió nuestra visión del universo también ha limitado nuestra atención al mundo inmediato. Cuando los científicos examinan cómo el cerebro responde a los entornos naturales, descubren algo fascinante. Los paisajes con árboles, agua o cielos abiertos generan patrones de actividad cerebral asociados con la calma y el bienestar. La luz solar, el movimiento de las hojas o el reflejo del agua estimulan la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores relacionados con la felicidad. Esto explica por qué mirar un horizonte o contemplar una puesta de sol produce paz interior. La vista, más que un sentido, es una puerta hacia el equilibrio emocional. La naturaleza y el ojo humano evolucionaron juntas, en una relación de dependencia estética y biológica. En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido entender la visión con una precisión antes impensable. La oftalmología moderna combina biología molecular, genética y óptica para restaurar o mejorar la vista. Los trasplantes de córnea, las lentes intraoculares y las cirugías con láser han devuelto la visión a millones de personas. Pero quizás el descubrimiento más prometedor proviene de la biotecnología, la posibilidad de regenerar las células fotorreceptoras dañadas mediante terapia génica. Científicos han logrado insertar genes funcionales en retinas defectuosas, reactivando la percepción de luz en pacientes ciegos. Cada avance nos acerca a comprender la vista no solo como un don, sino como un proceso reparable, cultivable y mejorable. A la par, la neurotecnología trabaja en interfaces cerebro-computadora capaces de traducir señales neuronales en imágenes digitales. Algunos experimentos han permitido que personas con ceguera perciban formas simples a través de electrodos implantados en el córtex visual. Aunque rudimentarios, estos sistemas anuncian un futuro en el que la visión podría reconstruirse mediante ingeniería neuronal. La ciencia persigue el antiguo sueño de devolver la luz a los ojos apagados. Y en ese esfuerzo se revela algo profundo. La vista no es solo una función biológica, sino un deseo existencial. Ver significa existir plenamente, reconocerse en el mundo,
saber que uno está ahí. En el terreno de la percepción, los científicos se enfrentan a un misterio aún mayor, cómo la información visual se convierte en experiencia consciente. Podemos describir con detalle el recorrido de los fotones, los impulsos eléctricos y las sinapsis neuronales, pero seguimos sin saber por qué o cómo esas señales generan la sensación subjetiva de ver. Es el llamado problema difícil de la conciencia. La ciencia puede explicar la mecánica del ojo, pero no el milagro interior de la mirada. Ver implica sentir, y ese sentir sigue siendo uno de los enigmas más profundos de la existencia. En el corazón del misterio visual se esconde una pregunta que ha fascinado tanto a científicos como a filósofos. ¿Vemos realmente el mundo tal como es, o solo una versión creada por nuestra mente? Cada imagen que percibimos es el resultado de una interpretación. Los ojos capturan luz, pero es el cerebro quien decide qué significa. Cuando miramos un árbol, no percibimos únicamente una combinación de tonos verdes y marrones. Reconocemos su forma, su textura, su sombra y, más aún, su historia. Sabemos que es un ser vivo, que crece, que respira. Esta comprensión no proviene del ojo, sino de la mente. La vista es la unión de la percepción sensorial y el conocimiento previo. El filósofo Immanuel Kant propuso que los sentidos nos ofrecen solo fenómenos, apariencias, mientras que la realidad en sí misma, lo que él llamó el noúmeno, nos permanece inaccesible. Si esto es cierto, ver no es descubrir la realidad, sino construirla dentro de los límites de nuestra biología. Cada especie ve un mundo distinto, un Umwelt, como lo llamó el biólogo Jacob von Westphal. Las abejas perciben la luz ultravioleta, invisible para nosotros, lo que les permite encontrar el néctar en las flores. Las serpientes detectan el infrarrojo y pueden ver el calor de sus presas incluso en la oscuridad. Los humanos, en cambio, vivimos encerrados en una franja estrecha del espectro luminoso, entre los 380 y 750 nanómetros. Nuestro mundo visual es solo una pequeña ventana dentro de un océano de radiación invisible. Esa limitación, sin embargo, nos ha dado profundidad estética. Lo que no vemos nos obliga a imaginar. En los laboratorios de física, los científicos usan instrumentos para ampliar los límites del ojo humano. Los telescopios capturan luz de galaxias a millones de años luz. Los microscopios revelan universos dentro de una célula. Cada avance tecnológico es una extensión del sentido de la vista, una forma de ver lo invisible. Pero incluso con toda nuestra maquinaria, seguimos interpretando imágenes a través del cerebro humano. Los mapas del cosmos, las fotografías de un virus o los colores falsos de una nebulosa son traducciones visuales de datos. En el fondo, seguimos siendo seres que necesitan ver para comprender. La visión también es una herramienta para el arte y la espiritualidad. En el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci estudiaron la anatomía del ojo para entender la perspectiva. Descubrieron que al proyectar líneas convergentes podían crear la ilusión de profundidad en una superficie plana. Este hallazgo cambió la historia de la pintura y mostró que el ojo no solo percibe, sino que también puede ser engañado. El arte visual se volvió un laboratorio de la mente, un espacio donde se experimenta con la percepción, el color y la luz. Cuando un pintor combina sombras y reflejos para evocar una emoción, está aplicando principios ópticos tan precisos como los de un científico, pero con el objetivo de mover el alma. En el terreno espiritual, la vista ha sido símbolo del conocimiento interior. En muchas tradiciones, ver la luz equivale a alcanzar la verdad o la iluminación. En el hinduismo, el tercer ojo representa la visión más allá del mundo material, la percepción del espíritu. En el cristianismo, la luz es metáfora de lo divino, y los ojos del alma se abren al comprender el amor y la sabiduría de Dios. A lo largo de la historia, el lenguaje visual ha sido el vehículo de lo sagrado. Las catedrales góticas, con sus vitrales multicolores, no solo buscaban belleza, sino provocar una experiencia de trascendencia a través de la luz. En esos espacios, ver era un acto de fe tanto como de percepción. Desde el punto de vista fisiológico, la luz no es más que energía, pero para nosotros se convierte en significado. Cada amanecer nos renueva porque el cerebro asocia la luz con la vida. Cuando los primeros rayos del día alcanzan la retina,
se activa una cascada de reacciones hormonales que despiertan el cuerpo y la mente. El eje hipotalámico pituitario responde a esa estimulación reduciendo la melatonina y aumentando el cortisol, preparándonos para la actividad. Así, la luz solar marca el ritmo de nuestra existencia. La vista no solo informa, también regula, sincroniza y equilibra. La pérdida de la vista revela cuán profundamente dependemos de ella. Para quienes nacen sin visión o la pierden con el tiempo, el cerebro reorganiza sus funciones. Estudios de neuroplasticidad muestran que las áreas visuales pueden adaptarse para procesar sonidos o tacto. Las personas ciegas desarrollan una agudeza auditiva y una sensibilidad táctil extraordinarias. No es que vean con los oídos o las manos, sino que el cerebro expande su interpretación del entorno mediante otros canales sensoriales. Este fenómeno demuestra que la vista no está confinada a los ojos, sino que forma parte de un sistema cognitivo más amplio. En el ámbito científico, los intentos por recrear la visión artificial buscan imitar esta flexibilidad. Los ingenieros diseñan sistemas ópticos y algoritmos que emulan el ojo humano, pero descubrir que ver no es solo registrar imágenes, sino comprenderlas, ha sido el mayor desafío. Un sistema puede reconocer patrones y distinguir colores, pero carece de la experiencia subjetiva que convierte una imagen en una emoción. Cuando un ser humano contempla una obra de arte o el rostro de un ser querido, se activa algo más que la percepción, una respuesta afectiva que ninguna máquina puede replicar. La visión está también entrelazada con la identidad. Nuestra memoria está formada, en gran parte, por imágenes. Recordamos la cara de un amigo, los paisajes de la infancia, los colores de un lugar amado. Esas imágenes nos dan sentido y continuidad. Cuando cerramos los ojos, el cerebro sigue viendo. Los sueños, las visualizaciones y los recuerdos demuestran que la vista interior puede ser tan vívida como la exterior. En los experimentos con resonancias magnéticas, los científicos observaron que las mismas áreas del cerebro que se activan al mirar un objeto real también se activan cuando lo imaginamos. En otras palabras, la imaginación es una forma de visión. El ojo, en su perfección biológica, es también un registro del paso del tiempo. Con la edad, el cristalino se opaca y aparecen las cataratas, un velo que difumina la luz. La retina puede degenerar, como en la degeneración macular, o sufrir daños por enfermedades metabólicas. Aún así, la ciencia avanza para restaurar la claridad perdida. Nuevas terapias con células madre prometen regenerar tejidos oculares dañados, y los lentes biónicos ya permiten a algunos pacientes recuperar parcialmente la visión. Estos logros no solo son triunfos médicos, sino también testimonios del anhelo humano por la luz. Ver es, en última instancia, un acto de relación. Cada mirada es un encuentro entre el observador y lo observado. Al mirar, modificamos lo que vemos, y lo que vemos nos modifica a nosotros. En la física cuántica, el principio del observador sugiere que el acto de medir puede alterar el estado de una partícula. En la vida cotidiana, algo similar ocurre con la mirada humana. Observar transforma el mundo simbólicamente. Cuando miramos con atención y asombro, el entorno cobra vida. La vista no solo capta la realidad, la crea. La visión humana es una danza entre la precisión física y la profundidad psicológica. A través de los ojos, el mundo exterior se convierte en experiencia interior. Pero esta relación es más compleja de lo que parece. La ciencia moderna ha demostrado que la vista no solo depende de la luz que entra al ojo, sino también de las expectativas, emociones y contextos culturales del observador. Dos personas pueden mirar el mismo paisaje y ver cosas distintas, porque la percepción visual está filtrada por la mente. Lo que creemos, lo que tememos y lo que deseamos influye en lo que vemos. La vista, por tanto, no es un acto pasivo, sino una interpretación activa del mundo. En los laboratorios de psicología experimental, se ha comprobado que los estados emocionales modifican la percepción del color y de la forma. Una persona triste tiende a percibir los tonos como más apagados, mientras que una persona alegre percibe colores más vivos. Esto ocurre porque el cerebro ajusta el contraste y la saturación de acuerdo con el estado emocional. El sistema visual no busca representar el mundo con objetividad, sino con significado.
La evolución no nos dotó de una cámara perfecta, sino de una herramienta flexible, capaz de adaptar la realidad a nuestras necesidades internas. El cerebro humano, al recibir la información visual, la compara constantemente con recuerdos. Si vemos una figura borrosa a lo lejos, el cerebro recurre a experiencias pasadas para interpretarla. Podría ser un árbol, una persona o una sombra. Este mecanismo, conocido como inferencia predictiva, acelera el proceso de reconocimiento. En vez de analizar cada detalle desde cero, el cerebro anticipa lo que probablemente está viendo y luego corrige los errores según la nueva información. Esta eficiencia neuronal explica tanto la rapidez de la percepción como las ilusiones visuales. A veces, el cerebro se equivoca en sus predicciones, y eso da lugar a percepciones falsas, pero también revela cuán creativa es nuestra mente. Las ilusiones ópticas son un campo de estudio fascinante porque muestran cómo la mente construye la realidad. Cuando vemos una línea que parece más larga que otra aunque sean iguales, o un círculo que parece moverse cuando está quieto, estamos presenciando un error funcional del sistema visual. No se trata de una falla, sino de una estrategia evolutiva. El cerebro prioriza la interpretación rápida sobre la exactitud. Este principio es esencial para la supervivencia. En la naturaleza, reaccionar con rapidez ante un posible peligro ha sido más importante que percibirlo con precisión. Ver, en ese sentido, es también un acto de defensa. Sin embargo, la vista va mucho más allá de la supervivencia. Nos conecta con la belleza, con el arte y con el misterio. Cuando contemplamos una obra de arte, la luz reflejada en la pintura activa las mismas regiones cerebrales que responden a estímulos naturales placenteros. La estética, desde un punto de vista biológico, es una extensión de la visión. El cerebro interpreta ciertas proporciones, simetrías y contrastes como armoniosos porque reflejan patrones de orden y equilibrio que favorecieron la adaptación. Las flores, los rostros y los paisajes que consideramos bellos suelen responder a proporciones similares a la llamada sección áurea, una relación matemática que también está presente en la estructura del ojo y del cuerpo humano. En la historia de la ciencia, el estudio de la vista ha sido un puente entre la biología y la filosofía. Galileo Galilei utilizó el telescopio para mirar más allá de lo visible y descubrió que el universo no era como lo imaginaban las religiones antiguas. Isaac Newton demostró que la luz blanca está compuesta por todos los colores, revelando que el arco iris no es un milagro, sino una descomposición óptica. Más tarde, los descubrimientos de Thomas Young y James Clerk Maxwell sobre la naturaleza ondulatoria de la luz explicaron cómo se forma el color en el ojo. Cada avance en el conocimiento de la visión ha cambiado nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos. La luz, en esencia, es la mensajera del universo. Cada fotón que llega a nuestros ojos puede haber viajado durante millones de años desde una estrella lejana. Cuando miramos el cielo nocturno, no solo vemos el presente, contemplamos el pasado. La luz que ahora toca nuestra retina partió de su fuente hace tanto tiempo que algunas de esas estrellas ya han desaparecido. Ver el cielo es mirar la historia del universo. Y el ojo humano, con su sensibilidad capaz de distinguir una vela encendida a varios kilómetros de distancia, se convierte en una máquina del tiempo natural. La visión también ha sido clave para el desarrollo de la ciencia médica. A través de la observación, los médicos aprendieron a diagnosticar enfermedades, interpretar signos y descubrir patrones. La mirada del médico es una extensión del sentido visual hacia el interior del cuerpo humano. Los instrumentos ópticos, como el microscopio y el endoscopio, permitieron ver lo invisible, las células, los tejidos y los microbios. En cierto modo, el avance del conocimiento humano siempre ha dependido de ampliar la vista. Desde las cavernas hasta los laboratorios, la humanidad ha buscado ver más lejos y con más detalle. El impacto de la visión en la cultura también es inmenso. Las sociedades antiguas se organizaron en torno a símbolos visuales, banderas, emblemas, colores sagrados. Las religiones utilizaron la luz como metáfora de lo divino y la oscuridad como símbolo de la ignorancia. En el mundo moderno, las pantallas y las imágenes digitales dominan nuestra forma de percibir la realidad. La vista se ha convertido en el sentido más estimulado y, paradójicamente, en el más saturado.
Vivimos en una era visual donde todo compite por nuestra atención. En ese contexto, recuperar la capacidad de mirar con calma es un acto de resistencia y de profundidad. Ver con atención es también un ejercicio espiritual y científico. La observación consciente, sin prejuicio ni prisa, fue el método que dio origen a la ciencia. Mirar de verdad implica detenerse, analizar, cuestionar. Charles Darwin observó los animales durante horas antes de formular su teoría de la evolución. Galileo, Kepler y Newton miraron el cielo con paciencia antes de escribir sus leyes. En la observación se encuentra el inicio de la sabiduría. La vista no es solo un sentido para orientarse en el mundo, sino un instrumento para comprenderlo. En el cuerpo humano, los ojos no trabajan solos. Los movimientos oculares son controlados por 6 músculos que los mantienen coordinados. Este sistema permite que ambos ojos se muevan en perfecta sincronía, garantizando una visión estable. Si uno de esos músculos falla, se produce el estrabismo, una desviación ocular que puede alterar la percepción de profundidad. El cerebro, en su intento de mantener la coherencia visual, puede incluso suprimir la imagen de uno de los ojos para evitar la confusión, lo que demuestra nuevamente su capacidad adaptativa. La vista no es un reflejo mecánico, sino un equilibrio dinámico entre fisiología y conciencia. A través de la mirada, los seres humanos han aprendido a comunicarse sin palabras. Una simple expresión de los ojos puede transmitir amor, miedo, duda o confianza. Las pupilas se dilatan cuando algo nos atrae, se contraen cuando algo nos incomoda. Estos cambios, aunque imperceptibles para nosotros, son leídos instintivamente por quienes nos observan. La vista, más allá de ser un sentido, es una forma de lenguaje silencioso que conecta las emociones humanas más profundas. La mirada es una de las manifestaciones más complejas del espíritu humano. A través de los ojos se revela la vida interior, esa corriente silenciosa de pensamientos y emociones que no siempre puede expresarse con palabras. En la historia del arte, la representación de la mirada ha sido un tema constante, porque el ojo humano no solo refleja luz, sino también conciencia. Las pinturas de retratos del Renacimiento, por ejemplo, muestran una profunda atención a la dirección y brillo de los ojos, como si los artistas intentaran capturar no el rostro, sino el alma que lo habita. Ver y ser visto se convierten así en un acto de reconocimiento mutuo, una confirmación de existencia. Desde la perspectiva científica, la dirección de la mirada también cumple funciones sociales y cognitivas. Los seres humanos seguimos de manera automática la dirección en la que otros miran. Este comportamiento, conocido como seguimiento de la mirada, es esencial para la cooperación y el aprendizaje. Los bebés lo hacen desde los primeros meses de vida. Si un adulto mira hacia un objeto, el niño orienta su atención hacia el mismo punto. Así se transmiten conocimientos y se comparten experiencias sin necesidad de palabras. Este simple gesto visual es uno de los pilares del desarrollo de la empatía y de la cultura. En el reino animal, la mirada tiene otros significados. En los primates, por ejemplo, el contacto visual prolongado puede interpretarse como una amenaza, mientras que entre los humanos puede ser una señal de interés o confianza. La evolución social transformó la manera en que usamos los ojos, pasando del instinto de defensa a la comunicación simbólica. Con el tiempo, aprendimos a usar la vista no solo para sobrevivir, sino para construir relaciones. Los ojos se convirtieron en un espejo emocional. La frase "los ojos son el reflejo del alma" es, en parte, una descripción biológica. Las pupilas responden a las emociones y, por tanto, revelan estados mentales. El movimiento ocular, rápido e imperceptible, también guarda secretos sobre cómo pensamos. Durante la lectura, los ojos realizan saltos cortos llamados sacadas, seguidos de breves pausas, las fijaciones. En cada pausa, el cerebro recoge información y la interpreta. En los momentos de reflexión o duda, la mirada se detiene o se desvía ligeramente hacia arriba, porque el cerebro busca imágenes internas para procesar ideas. Así, la vista y el pensamiento están estrechamente ligados. Mirar no es solo recibir información del exterior, también es una forma de acceder al mundo interior.
Desde la neurociencia se ha descubierto que el cerebro dedica más recursos a procesar la información visual que a cualquier otro sentido. Esto se debe a que la vista requiere integrar simultáneamente múltiples parámetros: color, movimiento, forma, profundidad y contraste. Cada parámetro se analiza en distintas regiones cerebrales y luego se combina para formar una experiencia unificada. Este proceso ocurre en menos de una décima de segundo, pero involucra miles de millones de neuronas trabajando en conjunto. La eficiencia de este sistema es tan grande que, incluso si una parte del cerebro falla, otras regiones pueden asumir parte de la función. La visión es, literalmente, una red cooperativa. La adaptación del ojo humano a distintos entornos luminosos es otro prodigio biológico. En la oscuridad, la pupila se dilata y los bastones de la retina se vuelven más sensibles. Este proceso, llamado adaptación oscura, puede tardar hasta media hora en alcanzar su máximo rendimiento. Gracias a él, podemos distinguir formas y sombras bajo la luz de la luna. Durante el día, el proceso inverso, la adaptación a la luz intensa, protege a la retina del exceso de energía. Cada célula ocular participa en este equilibrio constante entre sombra y claridad. De algún modo, la fisiología del ojo reproduce simbólicamente la dualidad humana entre conocimiento y misterio, entre lo visible y lo oculto. En términos evolutivos, la vista ha sido uno de los motores más poderosos del desarrollo cerebral. Los primates que dependían más de la visión que del olfato desarrollaron un córtex visual más amplio y una coordinación motora más precisa. Este cambio permitió el uso de herramientas, la caza planificada y la organización social. La evolución de los ojos frontales, característicos de los depredadores, proporcionó visión estereoscópica, necesaria para calcular distancias. De esa capacidad derivó también una percepción espacial compleja, base para el arte, la arquitectura y la ciencia. La vista no solo permitió sobrevivir, permitió imaginar. La luz, en su esencia física, es energía pura, pero en su dimensión biológica se convierte en información. El ojo, al transformarla en impulsos eléctricos, la convierte en conocimiento. En ese proceso se encierra un misterio que fascina tanto a los físicos como a los filósofos. ¿Qué es realmente la luz antes de ser percibida? En el vacío, los fotones no tienen color ni forma, solo energía. El color nace en la mente. El azul del cielo no existe fuera de la percepción humana. Es el resultado de la dispersión de la luz solar y de la interpretación cerebral. Esta constatación, lejos de restarle belleza al mundo, la multiplica, porque revela que la realidad visible es una creación compartida entre la materia y la mente. Cuando contemplamos una puesta de sol, el ojo capta una mezcla precisa de longitudes de onda, pero el cerebro la traduce en emoción. Las sensaciones estéticas, como la belleza o la melancolía, surgen en la corteza prefrontal y en el sistema límbico, donde se procesan los afectos. Así, la luz se transforma en sentimiento. Lo que comenzó como una vibración electromagnética termina siendo una experiencia espiritual. La ciencia moderna lo describe en términos de neuroquímica, pero el efecto es el mismo que el que inspiró a los poetas de todas las épocas. La vista despierta en nosotros el asombro ante la existencia. La luz también define nuestra relación con el tiempo. Los relojes biológicos se sincronizan con el ciclo solar, regulando los periodos de vigilia y sueño. Cuando la luz penetra en la retina, estimula células ganglionares especiales que envían señales al núcleo supraquiasmático del cerebro, el centro maestro del ritmo circadiano. Esa comunicación determina cuando tenemos hambre, cuando sentimos energía o cuando necesitamos descansar. La luz del día, especialmente la del amanecer, actúa como un reloj natural que ajusta todos los procesos corporales. Sin esa guía luminosa, el cuerpo pierde su sentido del tiempo. Los astronautas, por ejemplo, deben recrear artificialmente ciclos de luz y oscuridad para mantener su salud durante las misiones espaciales. La ausencia prolongada de luz puede alterar no solo el cuerpo, sino también la mente. En regiones polares, donde el invierno trae semanas de oscuridad, es común que las personas experimenten depresión estacional. El cerebro, privado de la estimulación luminosa necesaria, reduce la producción de serotonina. En estos casos,
La terapia con luz artificial ha demostrado ser eficaz para restablecer el equilibrio químico. Esto confirma que la vista no solo sirve para observar, sino que actúa como un canal vital de energía y regulación emocional. Ver la luz es, literalmente, una forma de sanar. La luz es el alimento invisible del cuerpo y del alma. Cada amanecer activa un ciclo ancestral que se remonta a los primeros organismos fotosensibles del planeta. La vista, al captar la luz, no solo despierta la conciencia, sino que mantiene vivo el vínculo entre el ser humano y el cosmos. Sin embargo, en la era moderna, esa relación natural ha cambiado. La iluminación artificial, las pantallas y los ambientes cerrados han modificado los ritmos biológicos. Nuestros ojos, acostumbrados a la variabilidad del cielo y a las sombras del entorno natural, ahora enfrentan un mundo de luces constantes, sin pausas ni matices. Esta sobreexposición altera la función ocular y el equilibrio mental. Estudios recientes han demostrado que las personas que pasan muchas horas frente a pantallas presentan una disminución en la producción de melatonina, duermen peor y experimentan más fatiga visual. La tecnología, que amplió nuestra capacidad de ver, también nos está robando el descanso. La fatiga visual digital es hoy una de las afecciones más comunes del siglo XXI. Se caracteriza por sequedad ocular, visión borrosa, dolor de cabeza y dificultad para enfocar. Ocurre cuando los ojos permanecen demasiado tiempo fijando la vista en una distancia corta, como la pantalla de un teléfono o una computadora. En la naturaleza, el ojo humano fue diseñado para cambiar constantemente de enfoque. Mirar de cerca, mirar a lo lejos, seguir el movimiento del entorno. Pero en el mundo moderno, esa dinámica se ha reducido. La vista se vuelve estática, atrapada en un plano de luz artificial. El resultado es un agotamiento del sistema visual que, a largo plazo, afecta también la concentración y el estado de ánimo. No obstante, la vista tiene una capacidad sorprendente para recuperarse. Mirar el horizonte, observar el cielo o pasear al aire libre relaja los músculos oculares y reactiva la circulación sanguínea del ojo. En Japón, esta práctica se conoce como baño de bosque. Caminar entre árboles para dejar que la mirada se pierda entre las ramas y la luz filtrada. Los estudios demuestran que esa simple exposición visual reduce el estrés, disminuye el ritmo cardíaco y mejora la claridad mental. El ojo, al descansar en la amplitud de la naturaleza, reencuentra su propósito original, explorar la inmensidad. Pero la vista no solo se restaura con la distancia, también se nutre de la oscuridad. En la noche, cuando las luces se apagan, la retina entra en un estado de reposo y regeneración. Los bastones, que se encargan de la visión nocturna, reajustan su sensibilidad, y el cerebro se libera de la sobrecarga de estímulos visuales. En ese silencio lumínico, la imaginación florece. Es durante la oscuridad cuando surgen los sueños, y en ellos, la mente crea mundos que solo pueden verse con los ojos cerrados. La oscuridad no es enemiga de la vista, sino su contraparte necesaria. Ver con plenitud implica también saber no ver, permitir que el ojo repose en el misterio. A lo largo de la historia, la humanidad ha asociado la ceguera con la tragedia, pero también con la sabiduría. En muchas tradiciones, el ciego es símbolo de quien ve más allá de las apariencias. Homero, el legendario poeta de la Grecia antigua, era ciego, y sin embargo su mente veía con más claridad que muchos ojos abiertos. El oráculo de Delfos, Tiresias, también fue ciego y dotado de visión interior. Estas figuras representan una verdad profunda. La vista física puede perderse, pero la percepción interior permanece. En términos científicos, la neuroplasticidad explica este fenómeno. Cuando un sentido se debilita, el cerebro refuerza otros. En el caso de la ceguera, las áreas auditivas y táctiles se expanden, y muchas veces el córtex visual se reutiliza para procesar sonidos o sensaciones. La mente encuentra siempre una forma de seguir viendo. La pérdida de la vista, aunque dolorosa, revela la grandeza de la adaptación humana. Personas ciegas pueden leer mediante el tacto, orientarse por el eco de sus pasos o percibir la presencia de objetos por los cambios de temperatura y sonido. Estos mecanismos, que parecen casi sobrenaturales, son en realidad expresiones de la neuroplasticidad. El cerebro no se rinde ante la oscuridad,
aprende a ver de otro modo. En los laboratorios, los científicos han registrado cómo el córtex visual de personas ciegas se activa al leer en braille o escuchar sonidos espaciales. Esto demuestra que la visión no está confinada a los ojos, sino que es una función distribuida en la mente. La posibilidad de restaurar la visión ha impulsado investigaciones que rozan los límites de la ciencia. En los últimos años, la optogenética, una técnica que combina la genética con la luz, ha permitido reactivar células inactivas en la retina. Al insertar proteínas fotosensibles en las neuronas, los investigadores logran que éstas respondan a estímulos luminosos, devolviendo parcialmente la percepción visual. En algunos pacientes que llevaban décadas sin ver, los resultados han sido conmovedores. Distinguen formas, movimientos y colores básicos. La ciencia ha comenzado a devolver la luz, pero también a comprender la profunda conexión entre ver y ser. El acto de ver, aunque parezca mecánico, está lleno de significado existencial. Cuando un ser humano recupera la vista, no solo percibe formas, reencuentra el sentido de su presencia en el mundo. La vista es el hilo que nos une con la realidad externa, pero también el espejo donde reconocemos nuestra propia existencia. Ver es saberse vivo. Esta relación entre percepción y ser fue explorada por filósofos como Maurice Merleau-Ponty, quien afirmó que el cuerpo y el mundo son inseparables, que ver implica participar del espacio que se observa. No somos meros observadores del mundo, somos parte de él a través de la mirada. En el ámbito médico, la vista también revela el estado general del cuerpo. Los ojos son una ventana hacia la salud. Los cambios en el color de la conjuntiva, la dilatación de las pupilas o las pequeñas hemorragias en la retina pueden indicar enfermedades sistémicas como la diabetes o la hipertensión. La retina, al ser el único tejido donde se pueden observar directamente los vasos sanguíneos, es un espejo de la circulación corporal. Por eso, muchas enfermedades se diagnostican mediante un examen ocular antes de manifestarse en otros órganos. La vista no solo nos muestra el mundo, también refleja lo que sucede dentro de nosotros. El ojo humano, a pesar de su aparente fragilidad, es una estructura resistente y precisa. Está protegido por los párpados, las pestañas y una película lagrimal que mantiene su superficie limpia y lubricada. Las lágrimas no solo expresan emociones, también son un sistema de defensa. Contienen lisosimas, enzimas que destruyen bacterias, y su composición cambia según el motivo del llanto. Las lágrimas provocadas por emociones intensas, por ejemplo, tienen concentraciones distintas de hormonas y proteínas. Llorar es un acto biológico y emocional, un mecanismo que limpia tanto los ojos como la mente. La vista y el llanto están unidos en una paradoja hermosa. El mismo órgano que nos permite ver el mundo también es el que más transparentemente muestra lo que sentimos. Cuando lloramos, la luz se fragmenta en las lágrimas y el ojo se vuelve un prisma de emociones. Cada gota que cae refleja no solo la imagen exterior, sino también la interior. En ese gesto, la ciencia y la poesía se encuentran, porque ver y sentir son, en el fondo, una misma cosa. El llanto, tan humano y universal, tiene un vínculo profundo con la luz. Cuando las lágrimas humedecen los ojos, la superficie del globo ocular se vuelve más refractiva, y la luz que entra se dispersa de una manera diferente. Tal vez por eso el mundo parece más brillante después de llorar. Los ojos se limpian, la visión se aclara y el alma, de alguna manera, también se purifica. Desde el punto de vista científico, las lágrimas emocionales poseen una función de equilibrio químico. Ayudan a liberar sustancias de estrés como la adrenalina y el cortisol, lo que explica la sensación de alivio posterior al llanto. Ver con los ojos llorosos es ver el mundo con mayor sensibilidad, con una percepción más abierta al significado. La vista no solo es biología, también es memoria, arte y cultura. A través de los siglos, las imágenes visuales han definido la manera en que la humanidad recuerda. Antes de la escritura, el ser humano pintó en las paredes de las cuevas lo que veía, y con esos dibujos transmitió conocimiento. Ver era registrar, y registrar era sobrevivir. Los ojos fueron el primer instrumento de historia. Todo lo que hoy comprendemos sobre nuestro pasado, los fósiles, las constelaciones, los templos antiguos, proviene de la capacidad de mirar con atención. El ojo es,
en cierto modo, el primer archivo de la humanidad. En la actualidad, vivimos rodeados de imágenes más que nunca en la historia. Cada segundo se comparten millones de fotografías y videos, y la vista humana está inmersa en un océano visual sin precedentes. Paradójicamente, esa abundancia de visión puede llevarnos a ver menos. Cuando la mente se satura de estímulos, deja de profundizar en lo que observa. La neurociencia denomina a este fenómeno ceguera por inatención. El cerebro ignora lo que no considera relevante, incluso si está frente a nosotros. Así, en medio de miles de imágenes, lo esencial puede pasar desapercibido. La vista requiere silencio, pausa y asombro para revelar la verdad del mundo. Mirar es también una forma de atención amorosa. Cuando un científico observa una célula a través del microscopio o un astrónomo sigue con paciencia el movimiento de una estrella, está practicando una forma de contemplación. En ambos casos, la vista se convierte en un acto de entrega, en un puente entre la curiosidad y el respeto por lo que existe. El ojo que observa con humildad descubre lo invisible. Esta actitud, tan necesaria en la ciencia, también es vital para la vida cotidiana. Mirar con profundidad transforma lo ordinario en extraordinario. Una simple gota de agua o una hoja al sol pueden revelar toda la complejidad del universo si se les presta la atención correcta. Desde un punto de vista evolutivo, la vista moldeó nuestra forma de pensar. Los humanos somos criaturas visuales. El lenguaje, la escritura y las matemáticas nacieron de la necesidad de representar lo que vemos. Los símbolos más antiguos, como los números o los ideogramas, son extensiones de la percepción visual. Incluso la imaginación abstracta tiene una raíz ocular. Cuando pensamos en el tiempo, lo representamos como una línea. Cuando recordamos, visualizamos escenas. Pensamos con imágenes. El ojo, por tanto, no solo ve, organiza el pensamiento. El filósofo y neurocientífico Francisco Varela afirmaba que la percepción no es una copia del mundo, sino un acto de creación constante. Cada mirada construye una versión distinta de la realidad. Este principio tiene implicaciones profundas. Si lo que vemos depende de nuestra atención y de nuestros estados internos, entonces la forma en que miramos el mundo también moldea nuestra experiencia vital. Una persona que mira con miedo ve amenazas. Una que mira con gratitud ve belleza. En términos neurológicos, esto se debe a que la amígdala, el centro emocional del cerebro, modula la interpretación visual. La emoción colorea la visión, literalmente. Ver es también sentir. La vista se entrelaza con el tiempo de maneras misteriosas. La percepción visual no es instantánea. Siempre vemos una fracción de segundo en el pasado. El cerebro necesita tiempo para procesar la información, y esa demora, aunque mínima, significa que nunca vemos el presente absoluto. Sin embargo, esa latencia crea una sensación de continuidad. La mente compensa la diferencia temporal entre lo que ocurre y lo que percibe, generando la ilusión de un flujo constante. Esta sincronización inconsciente mantiene la coherencia de nuestra experiencia. La vista, entonces, no es un espejo exacto de la hora, sino un puente entre el pasado y el presente. En la naturaleza, los ojos son ventanas evolutivas que adoptan formas diversas. Los pulpos poseen ojos con una estructura muy similar a la de los vertebrados, aunque evolucionaron de manera independiente, un fenómeno conocido como evolución convergente. Los insectos, en cambio, tienen ojos compuestos formados por miles de facetas que captan el movimiento con gran precisión. Los felinos poseen una capa reflectante llamada tapetum lucidum, que amplifica la luz y les permite ver en la oscuridad. Cada tipo de ojo revela una estrategia distinta de relación con el entorno. Pero todos comparten el mismo principio: transformar la luz en información útil para sobrevivir. El ojo humano, aunque no es el más poderoso del reino animal, se distingue por su equilibrio entre resolución, color y percepción tridimensional. Nuestra visión no es la más aguda ni la más rápida, pero sí la más interpretativa. El cerebro humano es capaz de llenar los vacíos de la percepción, reconstruyendo imágenes incompletas. Si vemos una figura parcialmente cubierta, intuimos su forma total. Si una sombra se mueve, anticipamos su trayectoria. Esa capacidad de inferencia es lo que nos permite leer,
reconocer rostros y navegar en entornos complejos. La visión humana no solo observa, comprende. Las ilusiones ópticas siguen fascinando a los científicos porque muestran los límites y la creatividad del sistema visual. Una de las más conocidas es la ilusión de movimiento en imágenes estáticas, donde el cerebro interpreta los contrastes y patrones como si estuvieran desplazándose. Otras juegan con la perspectiva y el color, revelando cómo la mente ajusta la realidad para que encaje en su lógica interna. En estos fenómenos, el ojo no se equivoca, improvisa. La visión no busca la verdad absoluta, sino la coherencia perceptiva que permita actuar con eficacia. La naturaleza nos enseñó a ver de forma funcional, no filosófica. En el ámbito artístico, este mismo principio ha sido explorado durante siglos. Pintores como Escher, con sus escaleras imposibles, o Dalí, con sus paisajes oníricos, aprovecharon las debilidades del ojo para provocar asombro. El arte visual juega con la frontera entre lo que el ojo ve y lo que la mente interpreta. Esa tensión entre realidad y percepción es, en el fondo, una metáfora de la condición humana. Ver no es poseer la verdad, sino dialogar con ella. En la percepción visual, cada instante es una síntesis entre lo físico y lo mental. El ojo capta estímulos externos, pero la mente decide qué conservar y qué olvidar. Este acto selectivo explica por qué recordamos ciertos detalles visuales con precisión mientras otros se desvanecen por completo. Los neurocientíficos han comprobado que el hipocampo, el centro de la memoria, se activa cada vez que observamos algo significativo. Si un paisaje o una mirada despiertan una emoción intensa, el cerebro refuerza la conexión entre la imagen y la memoria. Así, lo que vemos con emoción se graba con más fuerza que lo que simplemente miramos. Ver con sentimiento es recordar con el alma. El ojo humano tiene una resolución limitada, pero el cerebro la amplía. Cuando miramos una escena, los ojos se mueven constantemente, realizando cientos de microajustes por segundo. Cada movimiento captura un fragmento distinto del entorno, y el cerebro los integra en una imagen completa y estable. Esta reconstrucción es tan precisa que nos da la ilusión de continuidad, aunque en realidad la vista es un mosaico de fragmentos. Incluso las zonas periféricas de la visión, donde la nitidez es baja, son interpretadas y corregidas por el cerebro para mantener la coherencia del conjunto. En otras palabras, no vemos el mundo tal como es, sino como nuestro cerebro decide que debe ser. La percepción del color también es un proceso más mental que físico. El rojo de una rosa o el azul del mar no existen en la materia misma. Son creaciones neurológicas basadas en longitudes de onda. El color es un lenguaje inventado por la evolución para distinguir lo útil de lo peligroso. Las frutas maduras, por ejemplo, emiten reflejos más cálidos y saturados, lo que ayudó a nuestros antepasados a reconocer alimentos nutritivos. En los seres humanos, el color se volvió también un símbolo. Pintamos con él emociones, culturas y significados. El blanco representa pureza en Occidente, pero luto en algunas culturas asiáticas. La vista no solo percibe el color, lo interpreta según la historia y el contexto. El estudio del color llevó a la humanidad a entender mejor la luz. Isaac Newton descubrió que al pasar la luz blanca por un prisma se descomponía en un espectro de colores. Con ese experimento, reveló que el color no pertenece a los objetos, sino a la luz misma. Posteriormente, Goethe propuso que los colores no solo tienen una naturaleza física, sino también psicológica, y que influyen en el estado anímico. Ambas visiones, la científica y la poética, siguen siendo válidas, porque la experiencia del color es tanto material como emocional. La vista une ambas dimensiones en una sola sensación, la belleza. En los últimos años, los investigadores han estudiado cómo el color afecta el rendimiento y la percepción del tiempo. Las luces frías, como el azul, estimulan la atención y acortan la sensación temporal, mientras que las luces cálidas, como el amarillo, inducen calma y hacen que el tiempo parezca más lento. Esta interacción demuestra que la vista moldea la experiencia subjetiva del mundo. Ver no solo informa, también transforma la forma en que sentimos el paso de los segundos. Los diseñadores y arquitectos utilizan este conocimiento para crear espacios que favorezcan la concentración o la relajación,
y los artistas lo aplican para comunicar emociones a través de la luz y el color. El ojo humano, con toda su perfección, sigue siendo un órgano frágil. Su exposición constante lo hace vulnerable a múltiples factores: la radiación ultravioleta, los contaminantes, el envejecimiento o el uso excesivo de pantallas. La córnea puede dañarse fácilmente y la retina, al ser un tejido tan especializado, tiene poca capacidad de regeneración. Por eso, la prevención visual se ha convertido en una rama esencial de la medicina moderna. El uso de filtros solares, una buena alimentación rica en antioxidantes y pausas visuales durante el trabajo son medidas que ayudan a preservar la vista. Cuidar los ojos es cuidar la ventana a todo lo que somos capaces de percibir. La relación entre la alimentación y la vista es más profunda de lo que se piensa. La vitamina A, por ejemplo, es fundamental para la formación de la rodopsina, el pigmento responsable de la visión nocturna. Su deficiencia puede causar ceguera progresiva. Otros nutrientes, como la luteína y la zeaxantina, protegen la mácula, la zona central de la retina donde se concentra la visión más nítida. Estos pigmentos naturales, presentes en vegetales de hoja verde y frutas amarillas, actúan como escudos contra la luz ultravioleta. El ojo humano, al ser un órgano expuesto a la radiación constante, depende tanto de la luz para ver como de la nutrición para no ser dañado por ella. El envejecimiento visual es un proceso inevitable, pero la ciencia ha aprendido a entenderlo, en parte, a mitigarlo. Con el paso del tiempo, el cristalino pierde elasticidad y transparencia, lo que provoca presbicia y cataratas. Sin embargo, la cirugía moderna puede reemplazar ese cristalino por lentes artificiales capaces de corregir la visión con una precisión milimétrica. Lo que antes significaba una pérdida irreversible, hoy puede restaurarse en minutos. Este avance médico demuestra cómo la humanidad ha aprendido no solo a observar la luz, sino también a dominarla. La oftalmología, una ciencia que nació de la observación del ojo, se ha convertido en una de las ramas más simbólicas del conocimiento humano, el arte de devolver la claridad. Pero incluso con todos los avances tecnológicos, la vista sigue siendo un milagro cotidiano. Abrir los ojos cada mañana y encontrarse con la luz es un acto que pasa desapercibido, pero que encierra siglos de evolución, millones de procesos celulares y una red neuronal que trabaja sin descanso. Detrás de cada instante visual hay una sinfonía biológica. Los fotones viajando desde el sol, los pigmentos reaccionando en la retina, los impulsos eléctricos cruzando el cerebro. Ver es, en esencia, un fenómeno cósmico reducido a una experiencia personal. La luz del universo se convierte en pensamiento dentro de nosotros. El ojo también participa en la experiencia estética del tiempo. La manera en que la luz cambia durante el día da estructura a nuestra percepción del mundo. Las sombras del amanecer son distintas de las del atardecer, y ese ciclo visual marca el ritmo de la vida. En la naturaleza, la vista sincroniza los movimientos de las especies, las migraciones y los patrones de sueño. Los seres vivos responden a la luz como a un lenguaje universal. En las plantas, los fototropismos orientan el crecimiento hacia la claridad. En los animales, el ojo regula el comportamiento. La visión no es solo un sentido humano, es una fuerza que ordena la existencia. En el terreno simbólico, la vista se asocia con la verdad. La palabra iluminación se usa tanto en la ciencia como en la espiritualidad para describir la comprensión profunda. El ojo se convierte en metáfora del conocimiento, de la lucidez que permite distinguir lo real de lo ilusorio. En la filosofía occidental, Platón imaginó a los hombres dentro de una cueva, viendo sombras proyectadas en la pared, incapaces de percibir la luz verdadera. Esa alegoría, más vigente que nunca, nos recuerda que ver implica un esfuerzo. Hay que aprender a mirar más allá de las apariencias. Aprender a mirar es una de las tareas más profundas del ser humano. No basta con abrir los ojos, es necesario educar la mirada para percibir lo esencial entre lo aparente. Desde la infancia, el ojo aprende a distinguir formas, colores y movimientos, pero la conciencia visual madura a lo largo de toda la vida. En la niñez, ver es descubrir, en la juventud, interpretar, y en la madurez, comprender. La evolución de la mirada es, en cierto modo, el reflejo del crecimiento interior.
La ciencia puede describir la fisiología de la visión, pero solo la experiencia enseña a mirar con sentido. La mirada científica, por ejemplo, busca precisión y evidencia. La mirada artística busca emoción y significado. La mirada filosófica busca verdad. Todas surgen del mismo órgano, pero se dirigen a distintos horizontes del conocimiento. El ojo es instrumento de exploración, pero también de contemplación. En él se encuentran la razón y la sensibilidad. Por eso, en la historia de la humanidad, los grandes avances científicos y las grandes obras de arte nacieron del mismo impulso, la curiosidad visual. Mirar el mundo con preguntas es el inicio de toda forma de sabiduría. Cuando Galileo observó las lunas de Júpiter, no solo vio puntos luminosos, vio un sistema en movimiento, una prueba de que la Tierra no era el centro del universo. Cuando Van Gogh miró los campos de trigo, no solo vio plantas, percibió el flujo invisible de la vida, la vibración de la luz sobre la materia. Ambos, el científico y el artista, usaron la vista como una puerta hacia lo desconocido. Sus ojos no fueron meros receptores de luz, sino herramientas de revelación. La visión humana tiene esa doble naturaleza, puede ser objetiva y poética al mismo tiempo. Desde la neurociencia, se sabe que la mirada no es un acto unidireccional. Mientras observamos el mundo, el cerebro también proyecta hacia afuera sus propias expectativas y recuerdos. Esta interacción entre percepción y proyección crea lo que llamamos realidad visual. Cada rostro que reconocemos, cada paisaje que recordamos, está coloreado por nuestra historia personal. De ahí que dos personas puedan mirar el mismo cuadro y sentir cosas completamente distintas. La vista es individual, subjetiva e irrepetible. Lo que vemos depende tanto de la luz exterior como de la luz interior que nos habita. El filósofo francés Merleau-Ponty decía que la mirada del hombre toca las cosas y las hace existir para él. Ver, entonces, no es un acto pasivo, sino una forma de participación. Cuando miramos el mundo, lo estamos creando de nuevo en nuestra mente. Esta idea encuentra eco en la física cuántica, donde el observador influye en el resultado del experimento. Aunque la ciencia y la filosofía aborden este fenómeno desde perspectivas diferentes, ambas coinciden en un punto: la mirada humana tiene poder. La vista no solo revela la realidad, también la transforma. En la vida cotidiana, la vista guía la mayor parte de nuestras decisiones. Nos orienta en el espacio, nos protege del peligro, nos permite reconocer rostros, leer gestos y anticipar movimientos. Sin la vista, la existencia cambiaría radicalmente. Pero la verdadera importancia de ver no está solo en la utilidad práctica, sino en la experiencia estética y emocional que conlleva. El amanecer, el rostro de un ser querido, el brillo del agua o el resplandor del fuego son recuerdos visuales que llenan de sentido la existencia. La vista da forma a la belleza, y la belleza da significado a la vida. El ojo, sin embargo, no está hecho solo para contemplar lo hermoso. También ha sido testigo del dolor y de la injusticia. Las imágenes de sufrimiento dejan huellas profundas en la mente humana. El psicólogo Paul Ekman demostró que la visión del dolor ajeno activa en el observador las mismas regiones cerebrales que procesan el dolor físico. Ver a otro sufrir nos duele literalmente. Este fenómeno, conocido como empatía visual, muestra que la vista puede ser un puente entre las conciencias. Los ojos no solo captan luz, captan humanidad. La vista, en su dimensión moral, también nos confronta con nuestra responsabilidad. En la sociedad moderna, donde las imágenes circulan con velocidad incontrolable, ver puede convertirse en un acto ético. Decidir qué mirar y cómo mirar define nuestra relación con el mundo. La indiferencia comienza cuando dejamos de ver, cuando la mirada se vuelve ciega ante el sufrimiento o la belleza. Recuperar la capacidad de mirar con compasión es un paso hacia una forma más consciente de existencia. La vista no solo sirve para conocer, sino también para cuidar. Desde la fisiología hasta la filosofía, el ojo humano es un símbolo de conexión. Su forma esférica refleja la perfección del equilibrio natural. Cada capa, la córnea, el cristalino, la retina, está diseñada para que la luz encuentre su destino en la mente. Los antiguos lo consideraban una miniatura del cosmos, una esfera brillante donde el cielo y la tierra se unen.
En el centro del ojo, la pupila, un punto oscuro rodeado de luz, se asemeja a los agujeros negros del universo, donde la materia desaparece pero la energía permanece. El ojo, en su microcosmos, es un espejo del universo. Los astrofísicos han comparado la estructura del ojo con los telescopios que estudian el cosmos. Ambos son instrumentos de enfoque y recolección de luz. El ojo humano, con su capacidad para captar desde una chispa hasta una galaxia, es una maravilla óptica que ningún ingenio mecánico ha igualado. Aún los telescopios más avanzados necesitan múltiples lentes y espejos para imitar la simplicidad funcional del ojo. En ambos casos, la luz viaja por el vacío hasta convertirse en conocimiento. Lo que ocurre en el universo ocurre también dentro de nosotros. La luz se transforma en comprensión. En el arte y la literatura, los ojos han sido siempre metáforas del alma, del deseo, del misterio. Shakespeare escribió que los ojos son los intérpretes del corazón, y los poetas de todas las épocas han visto en ellos el reflejo del amor y de la muerte. En la pintura, los retratos buscan capturar esa chispa luminosa que distingue a cada individuo. La mirada no se repite, es la firma más profunda de la identidad humana. En los ojos se condensa la historia de una vida, el eco de las emociones, el vestigio del tiempo. Ver es reconocerse en el otro, descubrir que la luz que entra por nuestros ojos es la misma que ilumina los del prójimo. La visión humana, más allá de su complejidad biológica, es también un fenómeno filosófico. A través de los ojos comprendemos el paso del tiempo y el devenir de las cosas. La vista nos enseña que nada es permanente, que todo cambia con la luz. Un objeto nunca se ve igual dos veces. Cada instante, cada ángulo y cada rayo solar transforman su apariencia. Ver es participar en el flujo incesante de la realidad. En ese sentido, la vista nos conecta con la fugacidad y con la eternidad al mismo tiempo, pues lo que percibimos desaparece, pero la memoria visual lo conserva en la mente. Cada imagen que observamos es, en el fondo, un testimonio del tiempo que no vuelve. La memoria visual tiene una fuerza extraordinaria. Las investigaciones han demostrado que el cerebro humano puede recordar miles de rostros e incluso distinguir diferencias mínimas entre ellos, aunque hayan pasado años. Este reconocimiento facial se debe a un área especializada en el lóbulo temporal llamada giro fusiforme. Allí, el cerebro almacena patrones de rasgos, expresiones y emociones asociadas. Reconocer a alguien no es solo un acto biológico, sino un acto emocional y social. La vista mantiene vivas nuestras relaciones, preserva vínculos y reconstruye ausencias. Una fotografía puede revivir sensaciones dormidas y devolver al presente lo que creíamos perdido. En la psicología del arte y de la percepción, se ha observado que los colores y las formas pueden influir directamente en el estado mental. Las tonalidades suaves reducen la tensión, mientras que los contrastes intensos estimulan la energía. El arte visual se convierte así en una terapia del alma, un modo de sanar a través de la vista. No es casual que los hospitales y escuelas utilicen murales o paisajes pintados para crear ambientes más humanos. El ojo, al percibir belleza, comunica al cerebro una sensación de armonía, y esa armonía puede traducirse en bienestar físico. Ver lo bello es una forma de medicina silenciosa. La visión ha sido, además, un impulso constante hacia la innovación tecnológica. Desde las primeras lentes talladas en cristal hasta los satélites que fotografían la Tierra, la humanidad ha buscado ampliar su campo visual. Cada invento óptico ha modificado nuestra manera de entender el mundo. El microscopio nos permitió descubrir la vida invisible y comprender la biología. El telescopio nos abrió las puertas del universo y nos mostró que no somos el centro de nada. Hoy, con los dispositivos digitales, el ojo humano se ha convertido en una extensión de la cámara, y la cámara en una extensión del ojo. Sin embargo, este poder de verlo todo también implica una responsabilidad. Saber discernir qué mirar y cómo interpretarlo. En el terreno de la neurociencia, se investiga cómo la información visual se integra con los otros sentidos para formar una percepción coherente del entorno. La vista no actúa sola, trabaja junto al oído, el tacto, el olfato y el gusto para construir una representación completa del mundo. Si escuchamos un trueno y vemos un relámpago, el cerebro combina ambas señales para estimar la distancia de la tormenta.
Si vemos a alguien hablar, las señales visuales de los labios sincronizan el sonido percibido. Esta integración multisensorial permite al ser humano moverse con precisión en un entorno complejo. Ver, oír y sentir son distintos lenguajes de un mismo universo sensorial. El ojo, como órgano, también revela la historia evolutiva de la vida. Los primeros ojos fueron simples manchas sensibles a la luz, sin capacidad de formar imágenes. Con el paso de millones de años, la naturaleza fue perfeccionando este diseño. Se formaron lentes, retinas y pupilas, hasta llegar a estructuras tan sofisticadas como las de los vertebrados. La evolución del ojo demuestra que la vida siempre busca percibir más. Cada nueva adaptación amplió el horizonte de lo visible, y con ello, la capacidad de sobrevivir. La vista es el resultado de un largo viaje evolutivo que comenzó en las profundidades del océano y terminó mirando hacia las estrellas. Los ojos, además, tienen un lenguaje silencioso que trasciende las palabras. Una mirada puede expresar lo que 1000 frases no pueden decir. La psicología ha demostrado que, durante una conversación, las pupilas de dos personas que se sienten conectadas tienden a dilatarse al mismo tiempo. Es una sincronía inconsciente que refleja empatía y confianza. La vista, en ese instante, se convierte en un vínculo invisible. De hecho, los ojos son el primer medio de comunicación que usamos al nacer. Antes de hablar o de entender el lenguaje, reconocemos el amor o la ternura en la mirada de quienes nos rodean. La primera lección de la vida, antes incluso de la palabra, es la mirada. Culturalmente, la vista ha definido nuestras metáforas del conocimiento. En casi todos los idiomas, ver se asocia con entender. Decimos ya veo cuando comprendemos algo. En la filosofía, la luz simboliza la verdad, y la oscuridad, la ignorancia. Esta correspondencia entre lo visual y lo intelectual revela cuánto dependemos del sentido de la vista para concebir el conocimiento. Desde las antiguas civilizaciones hasta la ciencia moderna, la claridad se ha asociado con la razón. Pero también existe un conocimiento que surge de la sombra, de aquello que no puede verse con los ojos físicos. Tal vez por eso, en muchas tradiciones místicas, cerrar los ojos no significa perder la visión, sino encontrarla. La oscuridad, lejos de ser enemiga de la vista, es su complemento. Gracias a ella, la luz adquiere significado. Sin sombra no habría forma, sin noche no habría amanecer. El ojo humano, al adaptarse a la penumbra, revela su versatilidad. En ese estado, la retina cambia su modo de funcionamiento. Los conos se desactivan y los bastones toman el control. Aunque perdemos la percepción del color, ganamos sensibilidad. La oscuridad, entonces, no es ausencia de visión, sino otro modo de ver. En ella, los límites se difuminan y la mente comienza a percibir con mayor amplitud. Los sueños, las visiones y la imaginación nacen de ese territorio intermedio donde la luz descansa. En el sueño, el ojo descansa, pero el cerebro sigue viendo. Las imágenes oníricas, aunque carecen de luz real, poseen una intensidad emocional tan fuerte que el cuerpo reacciona como si fueran verdaderas. Durante la fase REM del sueño, los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados, como si siguieran escenas invisibles. La ciencia aún no comprende completamente por qué soñamos, pero se sabe que esta actividad visual nocturna cumple una función de equilibrio emocional y de organización de la memoria. Soñar es, en cierto modo, ver lo que la conciencia no se atreve a mirar durante el día. La vista, incluso dormida, sigue cumpliendo su propósito de iluminar lo oculto. En el silencio del sueño y en la claridad del día, el ojo humano continúa siendo el testigo constante de la existencia. Cada mirada contiene un acto de reconocimiento, una chispa de comprensión, un destello de vida. En el universo entero, pocas cosas son tan asombrosas como este pequeño órgano capaz de convertir la energía en conciencia. A través de la vista, el cosmos se contempla a sí mismo. La luz que viaja desde las estrellas llega hasta nuestros ojos, y en ese instante, el universo se vuelve consciente de su propia belleza. El misterio de la vista es, en última instancia, el misterio de la conciencia. La luz viaja miles de millones de kilómetros a través del espacio, atraviesa la atmósfera, toca nuestros ojos y se convierte en pensamiento.
Es una alquimia sin igual, la energía del universo transformada en experiencia humana. Cuando un fotón, nacido en el corazón ardiente de una estrella, termina reflejándose en una flor y luego en la retina de un ser humano, se cierra un ciclo cósmico. La vista es el encuentro entre lo infinito y lo íntimo, entre la inmensidad del cosmos y la fragilidad de una mirada. Ver es una forma de conocimiento que precede a las palabras. Antes de hablar, comprendemos el mundo con los ojos. En la infancia, cada color es un descubrimiento, cada sombra una pregunta. Con el paso del tiempo, aprendemos a nombrar lo que vemos, pero en ese proceso olvidamos la pureza de la primera mirada. Recuperarla es volver a mirar como un niño, con asombro, sin juicio, con apertura total. La ciencia, en su mejor expresión, intenta precisamente eso: mirar el universo con ojos nuevos, sin suposiciones. En cada observación científica late la misma curiosidad ancestral que movió a los primeros humanos a contemplar las estrellas. La vista nos permite imaginar el futuro y recordar el pasado. Es un puente entre lo que fue y lo que será. Cada imagen que guardamos en la mente es una semilla de memoria que florece en los sueños y en las ideas. La creatividad humana depende en gran medida de la visión. Todo invento, toda obra de arte, todo descubrimiento nació primero como una imagen en la mente de alguien. Ver, imaginar y crear son tres actos que comparten una misma raíz. Por eso, la vista no es solo un sentido biológico, es la fuente de la imaginación. La ciencia moderna ha comenzado a explorar los límites de la visión con tecnologías que desafían nuestra comprensión. Los telescopios espaciales captan luz de los confines del universo, revelando galaxias que existieron cuando el cosmos era joven. Los microscopios electrónicos permiten ver estructuras más pequeñas que un virus. Las cámaras cuánticas registran fotones individuales. Hemos aprendido a extender la vista más allá de lo humano, a mirar lo invisible y a convertirlo en conocimiento. Sin embargo, cuanto más lejos llega la mirada, más se pregunta por su propio origen. ¿Quién es el que ve? ¿Qué es, en esencia, la luz que percibimos? Responder a esas preguntas nos lleva de regreso a la biología del ojo, pero también al misterio de la mente. Las ciencias cognitivas explican cómo los impulsos eléctricos se transforman en imágenes, pero no pueden explicar por qué esas imágenes se sienten. Ese salto entre lo físico y lo consciente sigue siendo uno de los grandes enigmas del conocimiento humano. La vista, en su aparente simplicidad, encierra la pregunta fundamental sobre la naturaleza de la conciencia. Ver implica ser consciente de ver. Y en ese acto, el universo adquiere sentido. El ojo, además de instrumento biológico, es un símbolo de vigilancia interior. En muchas culturas, el ojo representa el despertar espiritual, el ojo que todo lo ve. El ojo de Horus en Egipto, el tercer ojo en el hinduismo, el ojo de la providencia en Occidente. Todos expresan la idea de una visión más allá de lo físico. Es la mirada interior que trasciende la materia y penetra en el alma. Tal vez por eso, incluso en la ciencia, el deseo de ver más lejos es también un deseo de entendernos mejor. Cada descubrimiento en el campo de la visión nos recuerda que ver el mundo es una forma de vernos a nosotros mismos. En la vida cotidiana, los ojos nos conectan con lo que amamos. La mirada entre dos personas puede decir más que un discurso. En ese intercambio silencioso de luz, el tiempo parece detenerse. Los ojos reconocen al otro y, por un instante, se borran los límites del yo. Ver al ser amado es uno de los actos más profundos de la existencia, porque en esa visión hay entrega, vulnerabilidad y pertenencia. La vista no solo capta formas, capta almas. El brillo en los ojos, ese reflejo que aparece cuando sentimos emoción, es la prueba visible de la unión entre lo físico y lo espiritual. Sin la vista, el mundo sería un espacio de sonidos, aromas y texturas, pero carecería de horizonte. Gracias a ella, comprendemos la distancia, el movimiento y la luz. Nos orientamos, creamos arte, reconocemos rostros, leemos el cielo. Cada civilización, cada avance tecnológico, cada obra humana es fruto de la mirada. Los ojos fueron el principio de la historia, y tal vez sean su memoria final. Cuando la humanidad mire hacia las estrellas desde otros mundos,
lo hará con los mismos ojos que un día contemplaron el fuego por primera vez. A pesar de toda su perfección, la vista nos enseña la humildad. Lo visible es apenas una fracción de la realidad. No vemos las ondas de radio, los campos magnéticos ni las partículas subatómicas que componen el universo. Nuestro espectro visual es una pequeña ventana abierta al infinito. Pero esa limitación no es un defecto, es una invitación. Lo invisible nos recuerda que siempre hay más por descubrir, que la curiosidad humana es la continuación del impulso de la luz. Y así, al cerrar los ojos, comprendemos que la vista no termina con la oscuridad. Dentro de nosotros, sigue ardiendo la imagen del mundo. La retina descansa, pero la mente continúa iluminada por recuerdos, sueños y pensamientos. Ver, al final, es un acto del alma tanto como del cuerpo. Es el modo en que el universo nos permite conocerlo y amarlo. En cada mirada se revela la misma verdad silenciosa, que somos parte de la luz que intentamos comprender. Ver es existir, y existir es contemplar. En el parpadeo de un ojo se resume la historia del cosmos, la materia que observa la materia, la energía que se reconoce a sí misma. Por eso, entre todos los dones de la vida, la vista es el más precioso, porque gracias a ella, la oscuridad del universo se llena de significado, y la luz, al tocar nuestros ojos, encuentra su razón de ser.